Y los que nos quedamos aquí, abriremos nuestras Biblias allá en Romanos, en el capítulo 12, versículos del 3 al 8. Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8. Seguimos estudiando la serie de Romanos que tiene por título La gracia de Dios. Y el día de hoy estudiaremos, o tendremos por título para hoy, este sermón que se llama Servicio a los demás. ¿Ok? Servicio a los demás o sirviendo simplemente. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Perdón, del 3 al 8. Y la intención, hermanos, de este propósito es que tenemos que buscar o tenemos que entender que es muy importante que nosotros seamos útiles en el reino. Tenemos que entender que tenemos que estar al servicio de los demás y que todo lo que digamos y todo lo que hagamos va a afectar e importa de una o de otra manera. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es nuestro trabajo en sí. ¿Para qué Dios nos puso en la iglesia? ¿Para qué Dios nos puso en el mundo? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos estar haciendo? Y esto es servir. Servir a los demás. ¿Y servir en qué manera? Bueno, pues en ayudar a los que están en necesidad y ayudar a los demás hermanos a alcanzar las mismas promesas las cuales nosotros estamos buscando. Si no estamos sirviendo a los demás, algo estamos haciendo mal. Porque ese es nuestro objetivo principal, servir los unos a los otros. Y si nosotros vemos, hermanos, desde donde empieza el capítulo 2, en el versículo 1, el versículo 2, como que nos va orientando hacia lo que tenemos que hacer. El primer versículo nos enseña a nosotros que debemos de ser un sacrificio vivo. Es decir, que seguir a Cristo cuesta. Que seguir a Cristo requiere de esfuerzo y no va a ser algo que simplemente se nos da de casualidad. Es una cosa que nosotros decidimos hacer y es una cosa que nosotros vamos a tener que enfrentarla durante el resto de nuestras vidas. Es como, por ejemplo, cuando nos casamos. Cuando nos casamos, decimos voy a estar contigo en la salud, en la enfermedad, en las cosas buenas y en las cosas malas. En las cosas buenas va a ser fácil, pero en las cosas malas es donde tenemos que hacer un esfuerzo para poder estar allí. Cuando estamos con Dios, se requiere de sacrificio, porque en las cosas buenas o en los días buenos es fácil seguir a Cristo. Pero cuando las cosas se ponen difíciles es cuando vamos a entregar nuestro sacrificio. Cuando el sueño parece que nos quiere ganar, cuando el clima parece que está difícil, cuando mi propio cuerpo en ocasiones me dice no tengo ganas de hacerlo, es donde voy a mostrar mi sacrificio. Cuando tengo que dar todo de mí en mi vida diaria. Este sacrificio vivo que nos muestra aquí Pablo no es un sacrificio que venimos a ofrecer los domingos, sino que al ser un sacrificio vivo es un servicio de adoración constante que nosotros tenemos como personas en toda nuestra vida. Toda nuestra vida nosotros tenemos que estar dentro de los parámetros de Dios. Y la semana pasada veíamos estos textos donde el Señor nos dice, mira, todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor. Todo lo que digas, hazlo en el nombre del Señor. Es más, si comes y si bebes algo, hazlo en el nombre del Señor. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser un sacrificio para Dios. Por eso, cuando nos abstenemos de hacer cosas que el mundo nos acarrea o nos estira a hacer, cuando nuestros propios deseos y pasiones las oprimimos para que las cosas buenas resalten, cuando tenemos que entregar el extra, aquella milla extra o poner la otra mejilla, es donde mostramos este sacrificio. Y luego nos dice en el verso número 2, transfórmense. Nos enseña a nosotros que tenemos que tener la necesidad de ser diferentes. Es decir, nos dice, ustedes tienen que estarse esforzando y ustedes tienen que estarse sacrificando para que ustedes puedan estarse transformando y así poder ir sirviendo a los demás. Si no nos dejamos transformar, nunca vamos a poder servir. Pues si no dejamos que Cristo obre en nuestras vidas y que nos lleve hacia el camino que Él nos está guiando, nunca vamos a poder servir. Porque el orgullo nos aprisiona.
Es como si el orgullo nos agarra y no nos deja movernos, nos está ahí empujando a hacer lo que no deberíamos de hacer. Porque por orgullo no servimos, porque por orgullo no perdonamos, porque por orgullo no ayudamos, porque por orgullo no cumplimos con nuestro trabajo. Porque ¿por qué me van a decir qué hacer? ¿Por qué si aquel está peor? ¿Por qué si él no ha hecho nada bueno para mí? ¿Por qué yo tengo que estar ayudando y los demás no están? Esas son las muestras de orgullo. Y por eso Dios nos va diciendo, es que entiende que necesitas hacer un sacrificio. Es que entiende que necesitas transformarte para que tú entonces puedas así servir a los demás. Versos del 3 al 8. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto conceptos de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con deliberidad, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, dice con alegría. Dios nos está queriendo así mostrar a nosotros qué es lo que tenemos que estar haciendo, cuál es el objetivo al final para el cual Dios nos puso aquí. Tenemos que predicar, es parte de nuestro trabajo, pero mucho es servir. Servir a los demás. Ayudar a los demás. ¿Y qué significa servir? Según el diccionario de la Real Academia Española nos dice que estar al servicio de alguien es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Nosotros estamos al servicio de Dios en ese sentido, y lo que Él quiere para nosotros es que nosotros estemos en una buena disponibilidad para ayudar a las demás personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuándo vamos a empezar a servir? Cuando empecemos con lo que dice el verso número 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, o sea, a cada uno individual, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que aprendamos a vernos a nosotros mismos. Y aquí se viene una pregunta bastante importante. ¿Cuándo fue la última vez que usted se hizo un autoanálisis para saber exactamente cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales usted sabe que batalla? Es muy sencillo ver en qué somos buenos, pero es necesario saber en qué somos malos. ¿De qué pata cojeamos, como luego dicen? ¿Cuál es la parte en la cual nosotros podríamos estar batallando? Conocernos a nosotros mismos es lo que nos dará a nosotros la oportunidad de ver con claridad las carencias que tenemos para ser misericordiosos hacia los demás. Cuando nosotros nos creemos mucho, cuando nosotros creemos que sabemos más que los demás, no somos compasivos. No entendemos que al final todos nos podemos caer, todos podemos batallar con alguna cosa. Y cuando alguien hace una cosa mala, somos de los que atacamos primero, de los que decimos, es que tienes que corregirte porque eso es pecado y porque te vas a ir al infierno por seguir haciendo eso. Y siempre nos olvidamos de ver que nosotros batallamos con cosas también, y a veces con cosas peores, o a veces con más cosas que las que estamos apuntando. Siempre nos decían que cuando apuntes a alguien, date cuenta que 3 dedos te están apuntando a ti. Cuando tú digas que alguien está mal, date cuenta que 3 dedos te están viendo a ti.
y diciendo que tal vez tú tienes que hacer un autoanálisis para poder hacer bien las cosas, para poder estar queriendo corregir a los demás. Dicen por ahí que antes de querer cambiar el mundo, da 3 vueltas a tu casa. Porque es necesario que nosotros tengamos un concepto adecuado de quiénes somos. ¿Quién soy yo? Bueno, si me doy cuenta que yo soy un siervo, si me doy cuenta que yo soy uno que viene a servir a las mesas, que yo soy uno de los que están más abajo, entonces no voy a tener ninguna cosa que me detenga a poder servir a los demás. Cuando no queremos servir a los demás es porque nos creemos más que los demás. Es porque creemos que valemos más o es porque creemos que sabemos más. Pero entre más sabemos, se nos olvida a nosotros que entre más sabemos, más se nos exige. Que entre más conocimiento tengamos de Dios, que entre más tiempo tengamos en la iglesia, que entre más versículos nos aprendamos de memoria, que entre más participación tengamos en la iglesia, más tenemos que ser humildes. Porque no podemos predicar algo que no estamos practicando. No podemos dirigir una alabanza que yo no estoy viviendo. No puedo dirigir a la iglesia una oración con palabras muy nobles cuando yo no las tengo en mi vida. Es necesario que yo siempre tenga este pensamiento hacia mí. ¿Quién soy yo? No les digo con eso que tienen que irse hasta lo más bajo y decir, no soy nada, soy basura. Es verlo con cordura, exactamente qué soy yo, en qué soy realmente bueno, en quién soy realmente malo. Y no está mal que tengamos defectos, no está mal que batallemos con cosas, porque somos humanos, todos batallamos con algo. A veces no queremos decirlos porque nos sentimos humillados, porque nos sentimos que nos van a ver mal, pero la realidad es que todos tenemos un defecto. Todos tenemos algo con lo que estamos batallando. Todos tenemos problemas. Todos somos tentados. Todos en alguna vez hemos resbalado o hasta hemos caído. Todos batallamos. Veámoslo como es, para que tengamos la facilidad de poder decir, hermano, ayúdame. Y para que podamos decir también con facilidad, yo te ayudo porque sé lo que se siente estar ahí. Porque sé lo que se siente que nadie te ayude, que todos te juzguen, que nadie te dé palabras de ánimo, sino que en lugar de ayudarte a salir de allí, te están hundiendo más y más. Eso nos dará compasión. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros seamos capaces de ver. Que tengamos un corazón como el que Dios quiere que tengamos. Que dejemos de tener ese corazón de carne para que tengamos un corazón espiritual que puede ver más allá. Dice Proverbios capítulo 16 versículos del 18 al 19. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Delante, repito, de la destrucción va el orgullo. Cuando somos orgullosos y no queremos aceptar que nos equivocamos, vamos a terminar en una ruina y en una ruina grande. El Señor nos enseña a que seamos humildes. Dice el Proverbios 25-27, no es bueno comer mucha miel, ni el buscar la propia gloria es gloria. No es bueno comer mucha miel, ni buscar la propia gloria es gloria. Si yo soy de los que me ando queriendo exaltar delante de ustedes, hermanos, ¿ya vieron cómo predico? ¿Ya vieron que dije un chorro de textos de memoria durante la predicación? No, hombre, yo lo hago como ninguno de ustedes. No, hombre, yo sé más. Lo único que estoy buscando es que me admiren y que me vean mi gloria. Pero eso va a hacer que tarde o temprano, cuando las cosas no me salgan bien, me digan, pues no que tú.
No que tú eras el que sabía, no que tú eras el que podía, no que tú eras el que decía. Por eso Dios nos dice, hey, manténganse humildes. No importa cuánto sepas, no importa cuánto hagas, mantente humilde, sabiendo que tienes carencias. Si sabes mucho de este lado, pero tal vez de este lado no tengas tantas posibilidades, no tengas tanta fuerza. Dice Proverbios 26:12, ¿has visto un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Más esperanza hay para una persona necia que para aquel que está lleno de orgullo y se cree que sabe más que los demás. Esta primera exhortación es determinante para lo que sigue. Si no agarras lo que dice el capítulo 3, el versículo 3, no vas a poder hacer lo que dice el versículo 4, no vas a poder hacer lo que dice el versículo 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8. Porque es necesario que primero aprendas a verte a ti. ¿Quién eres tú? ¿En qué eres bueno y en qué eres malo? No más lo que es, como luego dicen. No tengas más alto concepto de lo que realmente eres. ¿Eres bueno en algo? Aprovéchalo y úsalo al máximo. ¿Eres malo en algunas otras cosas? Bueno, pues busca ayuda en lo que sabes que eres malo. Prepárate para estar listo en las partes en las que tú sabes que puedes batallar. Pero sé consciente y no te creas más de lo que es, porque puede ser tu ruina. Cuando tienes la humildad necesaria, puedes ver más allá. Dice, piensa con cordura de ti, conforme a la medida que Dios repartió. ¿Qué quiero que veamos en este verso, hermanos? Al final del día, Dios es el que nos dio el poder hacer lo que sepamos hacer. Si usted tiene una bonita voz para cantar, es algo que Dios le dio. Si usted tiene una facilidad para predicar, es algo que Dios le dio. Si usted tiene el don de poder enseñar a los niños y ayudarlos, es algo que Dios le dio. Entonces, al final del día, como quiera, no nos toca gloria, porque Dios es el que hace en nosotros. Entonces, si yo digo, bueno, yo tengo carencias, también tengo cosas buenas, pero las cosas buenas que tengo, Dios me las dio, entonces, ¿por qué me he de apropiar de ellas? Entonces voy a poder servir. Porque es algo que Dios me dio. Es algo que ni merezco. Es algo que no debería de tener. Pero que Dios fue bueno conmigo, entonces yo puedo dárselo a los demás. Pero si yo creo que yo por mí, yo tengo, entonces se perdió todo. Porque si Dios quiere, nos borra la memoria y todos los textos de memoria que pudimos haber tenido quedaron atrás. Porque si Dios quiere, nos quita la vista y no podemos más leer. Entonces no es algo nuestro, sino es algo que Dios nos da. Recordemos siempre eso, que todo lo que nosotros somos es porque Dios quiso dárnoslo. Porque Dios lo puso en nosotros para el servicio y para el deleite de nosotros y para el servicio de la iglesia. Pero es algo de Dios. Dios es bueno. Dios es el que hace en mí. ¿Qué mérito puedo tener de eso? ¿Por qué he de gloriarme de lo que yo sé hacer si al final Dios cuando quiere, Dios me lo dio y cuando quiere me lo quita? ¿Para qué? ¿Por qué debería yo de creer que valgo más? Tenemos que aprender, hermanos, este verso 3 es bien importante. Y conéctelo con el verso 1 y con el verso 2. Sacrificio, transformación y un concepto adecuado de mí mismo. Sacrificio, transformación y un concepto adecuado de mí. Cuando estas cosas están allí, nos deja ver lo que el verso número 3 nos viene, lo que el verso número 4 nos viene a decir. Si omitimos los versos anteriores, no podremos vivir en servicio. Y esto es lo que nos dice. Verso número 4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
Pablo nos dijo en Efesios, Pablo nos dice en Colosenses, somos un cuerpo en Cristo. Somos una familia y todos estamos entrelazados en amor. Y esa forma en que estamos unidos nos hace decir que dependemos los unos de los otros. Porque aunque los pies no nos sirven para la digestión y no nos sirven para ver y no nos sirven para respirar, sin los pies no podemos caminar. Y así cada uno puede dividirlo en órganos, puede dividirlo en arterias, puede dividirlo en células y se va a dar cuenta que es muy importante cada uno de ellos. Hasta el más pequeñito es importante y hasta el más pequeñito es necesario. Pero para eso habíamos pensado en el sacrificio, en la transformación y en el correcto concepto de mí mismo. Yo soy parte del reino, pero no soy el órgano más importante. Yo tengo que servir en el reino, pero no debo de creerme como que yo no necesito de la demás parte del cuerpo. Todos nos necesitamos. Todos de alguna o de otra manera cumplimos una función, desde el más chiquito hasta el más grande. Y esto es lo que Dios nos dice. Estamos entrelazados y no lo olviden. Por eso el verso 5 termina diciendo, y todos miembros los unos de los otros. Ustedes son parte de mí. Yo soy parte de ustedes. ¿Por qué en algún momento nos hemos de desechar los unos a los otros? ¿Por qué en algún momento nos hemos de enojar los unos con los otros si somos el mismo? Sería ilógico que mi mano derecha estuviera enojada con mi mano izquierda. Y que mi mano me dijera, no le voy a ayudar, ni le voy a hablar, ni le voy a hacer nada a la mano izquierda porque me cae mal. Es gracioso, es absurdo, es ilógico. Que un ojo dijera, yo no voy a ver para donde mira el otro, yo voy a ver para acá. Aunque el otro mire para acá, imagínense. Nos veríamos mal. Nos veríamos, hermanos, enfermos. Nos veríamos carentes. Es más, no veríamos. Porque estaríamos divididos. Y esto es lo que el Señor nos quiere enseñar aquí. Ustedes, cuando tengan un concepto correcto de ustedes, se van a dar cuenta de la necesidad que se tienen los unos de los otros. Y se van a acabar las peleas, y se van a acabar los líos, y se van a acabar las enemistades porque se necesitan. ¿Cómo voy a estar enojado con mi hermano que lo necesito? ¿Cómo voy a estar enojado con la iglesia si son yo? Somos un cuerpo. No me puedo separar, no me puedo dividir, no me puedo hacer independiente porque tengo que estar dentro de ese cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo del cual yo soy parte. No soy un cuerpo, sino yo soy parte del cuerpo. Y en ese conjunto solamente puedo subsistir. Porque aunque la mano es muy buena, ¿qué pasa si me corto la mano? El cuerpo va a seguir vivo y la mano se va a morir. Aunque la mano fuera muy útil, aunque fuera mi mano derecha y con la que yo era bien diestro para poder hacer todo lo que yo quisiera con esa mano, si no estoy unido al cuerpo, la mano está muerta. Así tenemos que ver con esa claridad y con esa sinceridad que somos un cuerpo y que en esta congregación nos pertenecemos los unos a los otros, nos necesitamos. No solamente se trata de que nos amamos, sino que se trata de que nos necesitamos. Es como el respirar. Puedo yo decir en algún momento que no quiero respirar, pero ¿cuánto voy a aguantar sin respirar? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Pero no puedo más porque lo necesito y si no lo hago me muero. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Como iglesia nos necesitamos los unos a los otros y sin los demás nos morimos. Tenemos que estar en esa comunión constante. Tenemos que estar en esa relación constante porque nosotros somos el reflejo en lo individual, en lo local, vaya, en lo congregacional. Somos el reflejo de lo que la iglesia en lo general o en lo mundial es. Somos parte de lo mismo.
Entonces tenemos que tenerlo en cuenta siempre, porque olvidarlo nos hace tener esos pleitos que luego nos hace decir, no, yo no voy con los hermanos porque son esto, porque son lo otro. No, yo ya no me voy a juntar con el hermano, yo ya no lo voy a invitar, o ya yo no le voy a hablar. Esas cosas están porque se olvidaron de los primeros 3 versos. Sacrificio, transformación y un concepto adecuado de quién eres. Sacrificio porque se necesita esfuerzo, es cierto, no somos moneditas de oro. No siempre somos las mejores personas y a veces hacemos cosas que no nos gustan. Pero en el sacrificio nos sacrificamos los unos por los otros y en amor sobrellevamos las cargas los unos de los otros. En esa transformación de amor nos hace decir, así como Cristo me amó cuando yo era nada y cuando yo era un detractor, cuando yo era contrario a Cristo y Él me amó, así yo amo a los hermanos cuando en ocasiones ellos hacen cosas que a mí no me gustan. Cuando estoy transformado en ese amor, cuando estoy sacrificado en amor y cuando tengo un concepto correcto de mí, digo, no vale la pena esta pelea. ¿Por qué me voy a enojar con el hermano que no me saludó ese día? A lo mejor el hermano ni cuenta se da, ¿no les ha pasado? ¿No se han dado cuenta? De repente, no, estoy bien enojado porque el hermano no me saludó y el hermano ni cuenta se dio que no nos saludó. Pero vivimos con esa amargura por mucho tiempo hasta que por alguna razón lo hablamos y resulta que fue un malentendido. Cuando estamos transformados, cuando tenemos el concepto adecuado de uno mismo, decimos, no me voy a preocupar por eso. Tal vez no se dio cuenta y en amor voy a cubrir con amor esas faltas y van a desaparecer. Eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Un principio fundamental. Somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. No es si queremos, no está preguntando si te parece. Te está diciendo, necesitas de tu hermano que está junto a ti. Necesitas de cada uno de los hermanos de la congregación. No puedes vivir sin ellos. Cuando lo vemos así, pienso yo que todas las cosas cambian. Y me hace tener un concepto diferente de lo que la iglesia, de lo que mis hermanos son. Y es entonces donde dice, todos los miembros tienen una función. Tú eres parte del cuerpo, tú eres parte de la iglesia y tú tienes una cosa que te hace especial, que te hace diferente de los demás. No te hace como que seas lo más especial, pero sí tienes tu parte importante. Sirve a los demás. ¿Para qué respiro? ¿Los pulmones respiran para sí mismos? No, los pulmones respiran para todo el cuerpo. Los pies no caminan solos y se van. Los pies caminan junto con todo el cuerpo. Las manos, cuando viene estábamos jugando al fútbol el otro día, viene una pelota hacia uno y ¿qué hacen las manos? Luego se meten. No se meten porque les guste agarrar la pelota, sino se meten porque tienen que defender todo el cuerpo, porque todo el cuerpo lucha para mantenerse íntegro. Así somos nosotros. No somos independientes, sino que cada cosa de la que nosotros somos capaces de hacer es para que sirva en el reino. Es para que sirva a nuestros hermanos. Entonces nos vuelve al verso número 3. ¿En qué soy bueno? ¿Soy bueno cantando? Bueno, que sirva para la iglesia. ¿Soy bueno predicando? Bueno, que sirva para la iglesia. ¿Soy bueno haciendo lo que sea bueno? Si usted es bueno cocinando, si usted es bueno pintando, si usted es bueno arreglando computadoras, lo que usted se haga, que sirva para el reino. Lo que sea que usted haga, no importa. No hay una clasificación de cosas. Lo que usted haga. Usted es bueno en la construcción, usted es bueno en el diseño gráfico, usted es bueno en lo que sea. Póngalo al servicio de la iglesia. Todos tenemos un don, pero cada uno de esos dones es para que la iglesia se fortalezca y para que la iglesia pueda seguir avanzando. No se nos dio esa capacidad, ese don de Oquis, sino para servir. Cuando en nosotros
hay sacrificio, hay transformación y un concepto adecuado de nosotros mismos. Entendemos que pertenecemos a un cuerpo al cual necesitamos y al cual nos debemos. Es decir, que todo lo que hacemos es para que ese cuerpo siga funcionando. Todo lo que hacemos es para que ese cuerpo siga funcionando. Y es donde entonces Pablo empieza a decirnos, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el mismo énfasis, el don que tú tienes es porque Dios quiso dártelo. Nada más. En la cosa que tú sepas hacer es porque Dios quiso que tú la tuvieras. Y comienza diciendo, si tienes el don de profecía, entonces úsese conforme a la medida de la fe. Es sencillo. ¿Qué significa ser profeta? Bueno, en la escritura el significado literal de la palabra griega es hablar hacia afuera y no necesariamente indica el hecho de decir cosas del futuro, cosas místicas o cosas sobrenaturales. Aunque algunos profetas tenían la posibilidad de hacerlo, no necesariamente todos lo hacían. En la forma de aplicarse a nosotros es que uno que habla de las cosas de Dios como un predicador es uno que tiene el don de profecía. Si tienes el don de hablar hacia afuera, de proclamar públicamente la palabra de Dios, úsalo. No lo dejes guardado. Úsalo y predica por todos lados que puedas. No a todos se les facilita hablar. Hay algunos que tartamudeamos, hay algunos que nos ponemos nerviosos y a la hora de la hora no lo podemos hacer. Hay algunos que simplemente no se nos da. No es que no lo vaya a hacer, pero estamos hablando de que si tú lo sabes hacer mejor, úsalo. Úsalo y predica. Predica siempre que tengas la oportunidad. Revélales a todos cuál es la doctrina de Cristo. Revélales y enséñales aquel mensaje tan importante que todos necesitan saber. Enséñales que Cristo murió por ellos y que Dios ha dado la salvación porque Él quiso ser bueno con todas las personas. El profeta es el portavoz de Dios. Es aquel que tiene la facilidad de poderles decir a los demás, de tener convicción, de poder enseñar lo que Dios quiere. Úsalo para el servicio de Dios. Predica. Que nada te detenga, no tengas miedo, no te amedrentes, no saques excusas. Se te dio un don, hay que usarlo. Está la parábola de los dones, no sé si ustedes la recuerdan. Pero el que tenía un don y no lo aprovechó, o el que tenía un talento y no lo aprovechó, fue castigado. Porque aunque tenía un talento, tuvo miedo y dijo, yo sé que tú eres un hombre que pide lo que tú no siembras. Entonces tuve miedo y escondí lo que tú me diste. Pero aquí está lo que me diste. Dios le dijo, siervo malo. Porque pudiste haber dado mi dinero a los banqueros y pudiste haberlo multiplicado. Si tú tienes un don, date cuenta que tú vas a ser responsable de ese don. Y tienes que traerlo a Dios con creces. Si tienes el don de predicar, predica. Y dice, si tienes el don de servicio, sirve. No siempre se nos da el servir. Pero es importante que nosotros sepamos que tenemos que servir. Servicio en este verso, hermanos, viene de una palabra griega que es diaconía, que de ahí mismo sale el nombre de los diáconos. Y esto, hermanos, no es otra cosa más que el simple hecho de servir en las mesas, como un mesero, una persona que sirve a los demás, aunque no está limitado a personas en específico, porque todos deberíamos de servir. Hay personas que se les facilita mucho servir. Y esto es lo que él está diciendo. ¿Se te facilita predicar? Predica. ¿Se te facilita servir? Sirve. ¿Se te facilita enseñar en un salón de clases a los niños, a los jóvenes, a dar clases bíblicas? Da clases bíblicas. ¿Se te facilita exhortar? Exhorta. Exhortar, recuerden que ustedes que no es ir y regañar a los que no están yendo a la iglesia. Eso no significa exhortar. Exhortar viene de aquella palabra griega que quiere decir ponerse al lado de. Y quiere decir la parte de empujar,
de ayudar a alguien que está mal o que está desanimado para poderse animar. Eso es lo que exhortar significa, o es la capacidad que tiene el creyente para hacer llamados eficaces a la gente para que pueda obedecer y siga la verdad. No es un sentido negativo de amonestar, sino es un sentido de positivo de animar y consolar. ¿Tienes el don de animar a los demás? Úsalo. Los dones que va a decir, el de repartir, el de presidir, el de hacer misericordia, no es otra cosa más que seguir sirviendo en el reino. Nos dice 7 cosas que nosotros pudiéramos hacer. El de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el de repartimiento, el de presidir y el de hacer misericordia. Si tú tienes uno de estos, ponlos a trabajar. Ponlos a trabajar. Es necesario que estemos haciendo algo. Es necesario que estemos ocupados en el servicio a Dios. Ya basta de esa parte en la cual nosotros hemos creído que ser cristianos es reunirnos los domingos. Es necesario que salgamos de ese sueño y de esa comodidad y entendamos que ser cristiano significa servir. Y que Dios ha puesto un don en nosotros. Descubre cuál es ese don y empieza a trabajarlo. Y empieza a ocuparlo, empieza a hacer algo en el reino. Empieza a dejar esa parte atrás donde nada más te sentabas y empieza a poner enfrente esa parte donde haces más. Y te pregunto, ¿qué estás haciendo hoy para la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú hoy para la iglesia? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo estás aportando? Si no lo estás haciendo, entonces hoy es un buen momento. Hoy es un buen momento para empezar a servir. Para empezar a descubrir quiénes somos. Por eso el primero era parte, date cuenta de quién eres. Y entonces empieza a servir a los demás. Esto es lo que Dios nos quiere decir hoy. Con esto concluyo. Capítulo 12, versículos desde el 1 hasta el 8. Si quieres venir al reino a servir, empieza por el verso 1. Entiende que es un sacrificio. Sigue el verso 2. Entiende que tiene que haber una transformación en ti, un nacimiento nuevo. Tal vez tú naciste siendo malo, pero por eso es necesario que nazcas de nuevo, como una nueva persona, como un nuevo ser, como una persona transformada. Ten un concepto correcto de ti mismo. Y entonces vas a poder hacerlo del verso 4 en delante. Porque sabes que perteneces a un cuerpo, porque sabes que necesitas del cuerpo y entonces vas a poder empezar a servir. Vas a poder empezar a hacer misericordia, vas a poder empezar a predicar, vas a poder empezar a enseñar, vas a poder hacer todas estas cosas que nos mencionaba aquí. Pero no te olvides del verso 1, del verso 2 y del verso 3. Esos son determinantes para poderlo hacer. Te pregunto una vez más. ¿A quién estás sirviendo? ¿Qué estás haciendo? Y si no estás haciendo nada, empieza ahora.